Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión haremos una combi. Es una furgoneta, creo que se les llama así en otros lados. Espero que les guste. Las medidas son 17 centímetros por 14 de alto y 9 de ancho. ¿Ok? A continuación les voy a dar la lista de materiales y espero que les guste. ¿Ok? Ok, ya vieron cómo quedó la combi. Quiere decir que sí me salió. Entonces, la lista de materiales. Voy a utilizar estambre angorita, pero ya saben, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Puede que varíe un poco el tamaño del amigurumi, dependiendo al estambre. Pero pues eso no es gran ciencia. ¿Ok? O sea, no sería gran problema. Voy a utilizar color blanco para el techo, amarillo para la parte de abajo de la combi, gris para lo que son las ventanas. Voy a utilizar un gris más fuerte, perdónenme que no lo saqué, se me pasó por completo, para el chasis de la combi, o sea, la parte de hasta abajo de la combi. Y color negro para las llantas. El gris también es para los rines de la combi. Y el blanco es para los adornos también. Entonces, voy a ocupar esos colores. Voy a utilizar un gancho del número 3. Voy a utilizar botones. No sé si este tamaño de botón blanco voy a utilizar. Este es de 2 centímetros, no, 2.3 centímetros de diámetro. No sé si voy a ocupar uno más pequeño, aún no lo sé. Voy a utilizar en color rojo dos de 1.5 centímetros de diámetro. O no sé si el de 1 centímetro, que son los del centro, las luces traseras. Eso ustedes ya lo saben porque ya vieron la combi. Entonces, y unos de 1 centímetro de diámetro en color amarillo, que son los cuartos para la combi. ¿Ok? Entonces, solo que voy a ocupar y creo que ya. Ahí el relleno. Entonces, vamos a comenzar tejiendo desde el techo porque esta combi se hace de una sola pieza. Ok, vamos a comenzar con el color blanco y vamos a hacer esto. De esto depende de qué tamaño nos va a quedar la combi. Entonces voy a meterle 20 cadenas y voy a ver 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, tejí 22 cadenas más 1 y a partir de la segunda cadena voy a tejer 21 cadenas. ¿Ok? Las tejo y regreso, punto por punto. Así. Ok, ya tejí las 21 cadenas y entonces en el número 22 voy a hacer un aumento de 3 puntos. ¿A qué me refiero? En ese mismo punto voy a hacer 3 puntos bajos. Giro en la parte de abajo del último punto. Voy a empezar a tejer. Entonces, tejo 20 puntos bajos. 2, 3, 4. Ahí, espérame. Y así, hasta llegar al número 20. Ok, ya tejí los 20 y en este último voy a tejer 3 puntos bajos.
y cierro con un punto deslizado. Yo no tejo en espiral, todo cierro con un punto deslizado y subo a la siguiente vuelta con una cadena. Y ahí donde subí, hago el primer punto. En este caso, voy a tejer 21 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Vamos a tejer hasta donde empezamos los aumentos. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya tejí los 21 puntos bajos. Aquí viene lo bueno. Voy a hacer un aumento, un punto bajo, un aumento. Ah, no es cierto. Un aumento, 2 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? Y voy a hacer 2, 4, 5, 6. Voy a hacer 20 puntos bajos. 7, 8. ¿Ok? Los tejo y regreso. Entonces tejí 21 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento y tejo 20 puntos bajos. ¿Ok? Ok, en la vuelta 2 vamos a necesitar marcadores, contadores de vuelta. ¿Ok? Necesitaremos 4. Voy a subir con una cadena y hago punto por punto. Son 21 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Miren, ya llegué a los 21 puntos. Aquí en este hice 3 puntos bajos antes, ¿no? Entonces hago un aumento y marco en medio del aumento. Hago un punto bajo, un aumento. Y marco otra vez en medio del aumento. Y tejo 20 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vean, llegué a los 20. Voy a agregar uno más y son 21 puntos bajos. Hago un aumento y marco en medio del aumento. Un punto bajo y un aumento. Y marco otra vez en medio del aumento. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Vean. Ya quedó. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 subo con una cadena y voy a tejer punto por punto hasta donde está la marca del aumento. ¿Ok? Es que es más fácil. La verdad así no están contando y nos va a costar menos trabajo. Me va a salir un poco grandecita la combi. Ya si ustedes quieren más pequeña, nada más quiten puntos. En vez de 20 cadenas, supónganse hagan 10 o 15. Pero es lo mismo. Hagan de cuenta que en vez de 21 puntos, pues van a ser 14 puntos. Y así. Y hacen los 3 aumentos de la orilla. Vean. Aquí. En este vamos a hacer un aumento. Muevo hacia arriba el aumento. La marca. Tejo punto por punto. Donde veo la marca es aumento. Lo hago. Quito el marcador. Lo subo a la mitad del aumento. Y otra vez.
Tejo punto por punto hasta llegar a la otra marca. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Cada vez que menciono que lo tejo y regreso es para que tú le des pausa al video, hagas la indicación que acabo de dar, luego le des play y sigas con la siguiente indicación. ¿Ok? Es para darte tiempo a que le puedas pausar al video. En este caso no lo voy a hacer porque ya llegué, pero para que durante todo el video veas que lo voy a hacer así, para que no sientas que voy rápido. Llego a la marca, hago el aumento. ¿Ok? Así. Marco y subo el marcador. Aquí, otra vez. Llego y ese aumento. Cambio el marcador. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y vean. Voy a tejer hasta la vuelta 8 para ver qué tamaño voy a agarrar. ¿Ok? Entonces, hacen lo mismo. En cada marca es un aumento. ¿Ok? Lo tejo de la vuelta 4 a la 8. Ok, vean, ya tengo las 8 vueltas. Mide 9 centímetros. Le voy a agregar 2 vueltas más para que sean las 10 y que lleguemos a los 10 centímetros de ancho. Y de largo llevamos 15, 19 y medio. Entonces, para que llegue a 10 por 20, más o menos, como ven. Entonces, tejemos 2 vueltas más y regreso. Ok, ya llegué a la vuelta 10 y ya me gustó. Entonces, ahora sí. Vamos a tejer punto por punto. De la vuelta 11, perdónenme. De la 11 a la 14. Si es menos, aquí lo indico, pero creo que sí es hasta la 14. ¿Ok? Entonces, lo tejemos y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Y van quitando las marcas del... De hecho, si quieren las quitamos. Ya no son necesarias porque no va a haber aumento. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya llegué a la vuelta 14 y en la vuelta 15 vamos a cambiar el color. Voy a poner color gris. Si pueden conseguir un tono de gris más oscuro que este, vean que un poquito, no tanto, pero un poquito, yo no tengo, la verdad yo no tengo. Entonces, pónganle un poquito más oscuro. Espero que se note ahorita la diferencia, si no voy a tener que poner en color azul para que se vea que son los vidrios. Entonces, de la vuelta 14 a la 22 vamos a tejer punto por punto en color gris. Son 8 vueltas, las tejo y regreso. ¿Ok? Así. Lo tejo y regreso. Hay una disculpa, dije de la vuelta 14 a la 22 y es de la 15 a la 23. De todas maneras lo corrijo en el video porque es que la última vuelta era la 14 que tejimos en color blanco. ¿Ok? Entonces de la vuelta 15 a la 23 vamos a tejer punto por punto. Son 8 vueltas en color gris, las tejo y regreso. Vean. Ya está, ya este es el techo. Entonces, vamos así. Ok, ya llegué a la vuelta 23. Ahora, de la vuelta 24 voy a hacer cambio de color a color amarillo. Este color
ahí lo pueden cambiar ustedes al que ustedes quieran. Yo voy a tejer de la vuelta 24 a la 36 punto por punto. Seguimos igual pero en color amarillo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vuelta 24 a la 36. Así. Lo más difícil de la combi es los detalles. El tejer los detalles, eso es lo que hace que esto agarre forma. ¿Ok? Y son muchísimos. Entonces vamos a ir paso a paso. Lo tejo y regreso. Ok, miren. Le acorté a la vuelta 31 porque quedaba muy exagerado. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a rematar, no se preocupen. Lo voy a marcar en el video que es hasta la vuelta 31. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ven la vuelta de la 1 a la 10 que hicimos para el techo? Voy a hacer exactamente lo mismo para poner el piso. Iba a poner las llantas dentro del chasis, pero no, mejor así. Entonces, voy a hacer exactamente de la 1 a la vuelta 10, pero en color gris, en el gris oscuro que les decía. Entonces, comenzamos con las 22 cadenas más 1 y hacen exactamente lo mismo. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Más una. Y comenzamos a hacer lo mismo que hice. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, antes de unir, voy a tener que hacer aquí una línea blanca. Ya quedó la parte gris, que es la de abajo. Y entonces, por eso no la he rellenado. Voy a hacer una cadena. Sin soltar la punta, jalo. Y se hace esto. Aquí. En esta línea entre la gris y la amarilla voy a jalar abrazando el punto. Hago una cadena, abrazo, vean, abrazo, jalo y jalo. Otra cadena, abrazo, espérame, abrazo y otra cadena. Y así, me voy por todo alrededor de esa franja. Lo tejo y regreso. Lo estoy haciendo en color blanco. ¿Ok? Y vean. Lo sigo y regreso. Ok, al final vamos a hacer esto. Ay, espérenme, que ya me hice un enredijo aquí. Entonces, voy a pasar por aquí el gancho. Ay, espérenme. Pero sí, primero paso el estambre. Y hago un punto deslizado. Y rematamos. ¿Ok? Ya quedó. Entonces, ahora vamos a rellenar y voy a unir y vamos a cubrir esto, así. Ok, vamos a cortar cartones de 15 por 7 más o menos centímetros y los vamos a poner en el techo y en el piso
cuando estemos cerrando la combi. Ok, miren, yo voy a introducir el cartón aquí. Lo pueden pegar, la verdad lo pueden pegar. Yo creo que sí. Le voy a poner unas gotitas de silicón. Si lo pueden conseguir un poquito más grueso es mejor. Yo era el que tenía. Entonces, lo introduzco. Para que quede así tiesecito. Esperen. Quedó chueco. Ahí está. Así. Y ya quedó. Y lo relleno. Ok. Vamos a rellenarlo bien, bien, bien. Que queden las esquinas bien. Bien relleno. Así. Déjenme. Alejo la toma. Ahí está. Y vean. Van a ver que ahorita está llena ya las partes, algunas partes de la combi, pero es que me equivoqué. Bueno, no le puse el cartón y no quedaba. Entonces, pero vean. Ya después lo demás ponen, así como les dije, el cartón. Y eso les va a ayudar a darle forma a la combi. Ahí está. Y aquí va el otro cartón. Si quieren pegarlo antes de unirlo, menos las orillas, estaría fabuloso. ¿Ok? Así. Y vean. Ya le dio la forma. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a pegar a la parte de arriba, a la parte gris. ¿Ok? Y de tal manera que quede alineado así. Así. ¿Ok? Vean, ya quedó. Entonces, lo termino de unir y regreso. ¿Ok? Así. Y vean, ya está quedando la forma de la combi. Ok, le tuve que poner un cartón porque se hace como muy boludo aquí abajo. Entonces, tengo que unir y metí el cartón en forma de la base, en esta, así. ¿Ok? Entonces, eso va a ayudar a que se conserve abajo planito. Lo termino de coser y regreso. Si no, voy a hacer un pedacito de video antes que explicando que hay que meter un pedacito de cartón. Ok, tengo que meter un pedazo de cartón en la parte de abajo antes de unir. Lo estoy poniendo ahorita porque no lo iba a poner, pero sí vi que sí se requiere. Entonces, lo van a dibujar con la base gris del coche. ¿Ok? Entonces va a tener esa forma. Espérenme. Ahí está. Y entonces agarré, le di la forma y ya estoy uniendo. ¿Ok? Para que no se saquen de onda de por qué quedó así y a ustedes no. Entonces, vean. Así está quedando más o menos la combi. Lo sigo uniendo y regreso. Vean, ya quedó.
Espero que les haya quedado bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Las esquinas de la combi, ¿ok? Las que son aquí. Si pueden, peguen la basecita antes porque no, o sea, se me mueve, pero bueno, voy a ver eso. Pero ya quedó, vean. Quedó un poquito grandecita mi combi, pero vamos a ver, ¿sale? Entonces, vamos a tejer lo que son las esquinas. Ok, vean. Le hice un cuadrito, que es la esquina donde está la combi. O sea, es la esquinita de la combi. Así. Vamos a hacer esa esquina. Vamos a tejer. Ay, espérenme que ya me enredé. Vamos a tejer 10 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 más una. A partir de la segunda cadena voy a hacer punto por punto. Son 10 puntos bajos. Lo tejo así. Punto por punto. 9 y 10. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo otra vez 10 puntos bajos. Así por 6 vueltas, de la 2 a la 6, punto por punto, 10 puntos bajos en cada vuelta. Y nos va a dar un rectangulito, que es el que está aquí. ¿Ok? Y lo vamos a pegar donde la mitad quede a la mitad más o menos de esta esquina. Donde hicimos los aumentos, aquí. Vean, más o menos lo puse a la mitad. Lo pegué con silicón líquido. Lo pueden coser, o sea, no se preocupen. Lo cosen o lo pegan. Que 3 hileras queden de un lado y 3 del otro. Y queda en la esquina. Sé que ahorita no parece agarrar forma la combi, pero vean. Aquí están los aumentos y aquí están los otros aumentos. Y vean, lo puse a la mitad. ¿Ok? Entonces, hago las 6 vueltas y regreso. Ok, miren, ya lo hice. Y entonces, otra vez busco la otra esquina y la otra esquina. Y entonces, le voy a poner silicón líquido. Así. Y si se fijan, lo voy a alinear con la blanca, con la línea blanca que habíamos puesto de tejido. ¿Ok? Queda un poquito chueca. Ahí está. Así. Y ya quedó la ventana de atrás. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer tiras de 10 puntos bajos, 10 cadenas más una, y hago 10 puntos bajos. Y voy a hacer 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 tiritas. 9 tiritas de 8 cadenas. Vamos a hacer 3, 4, 5, 6, 7, 8 más una. Y a partir de la segunda voy a hacer
8 puntos bajos. Entonces, voy a hacer varias tiritas. Son 6, 7 tiras. De 8 cadenas más una. Y voy a hacer 2 tiras de 10 cadenas más una. Porque estas van a ir aquí, al frente. ¿Ok? Van al frente. Aquí, en las esquinas de enfrente. Entonces, voy a hacer las dos esquinas del ventanal de enfrente. Son 10 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Más una. Y tejo a partir de la segunda cadena 10 puntos bajos. ¿Ok? Esas las voy a pegar ahorita de una vez para que vean cómo quedan. Van a ser las 4 esquinas de la combi. ¿Ok? Ahí va, 9 y 10. Rematan. Ahí. Así. Entonces, yo hago un nudito, pero ahí sí es al gusto. Así. Y entonces voy a cortar el excedente y lo voy a pegar en donde están los otros aumentos. ¿Ok? Así. Le pongo silicón. Y queda por aquí. Así. Pego la otra y van a ver que queda con la orilla, en la orilla blanca que había puesto. Aquí. Así. ¿Ven? Las otras pequeñas van a ir aquí. 3 tiras. Es que está quedando como muy gordita. Y entonces vamos a pegar la otra. Ok, vean, quedó así. Entonces, esta de 8 voy a hacer para ponerla aquí en medio. Y voy a poner 3 más en cada lado. Aquí, aquí y aquí. ¿Ok? Entonces, esto lo pego bien. Si quieren, pueden ponerle un cartón acá arriba rectangular y les va a dar más la forma. Es que yo lo tengo que aplastar tantito para darle la forma. Pero vamos bien, nada más que el cartón es lo que me hace falta. Si no, veo si puedo meter el cartón, ¿sí? Cuadrado y regreso. Ok, vamos a continuar haciendo las tiritas que les dije de 8 cadenas. La de aquí enfrente va en medio. ¿Ok? O estoy pensando sí, ¿verdad? Sí va en medio. Entonces, las dos de la orilla son de 10 cadenas, pero la de en medio es de 8. Ahí. Así. Y vamos a hacer 6 más y regreso. 6 de 8 cadenas más una. Ok, miren, ya pegué las 3 tiritas aquí.
Es entre la esquina de adelante y la de atrás. Esta tiene que ser un poquito más corta y las otras más o menos iguales, ¿ok? Lo voy a hacer del otro lado, son con las tiras de 8 cadenas más una y hago 8 puntos bajos. Me falta este lado, lo voy a tejer y regreso para hacer el adorno de enfrente. Ok, ya quedó de ambos lados las ventanillas. Entonces, nos falta el adorno de acá adelante, que es como una V, ¿ok? Así, una V. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 16 cadenas más una. Y voy a empezar a tejer a partir de la segunda cadena 16 puntos bajos. ¿Ok? Punto por punto. Aquí ya me brinqué. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2 vamos a girar. Y voy a hacer una cadena y hago una disminución, pero así. Ok, lo repito. Va, jalo, jalo y jalo los 3 al último. Y tejo 14 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No son 12 puntos bajos. Y luego hago una disminución, igual que como lo hice en la entrada. En el principio, perdónenme. Entonces hago 12 puntos bajos. Ay, perdónenme. En la vuelta 2 hago una disminución, 12 puntos bajos, una disminución. Giro el tejido, subo con una cadena y hago otra vez una disminución. Hago 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y hago una disminución. Giro el tejido y en la vuelta 4 hago una cadena, una disminución y hasta llegar a 2 antes de terminar la vuelta hacemos otra disminución. Aquí. Y hago la disminución. Va una disminución al principio y una al final. Luego giro. Hago otra vez en la vuelta 5 una disminución. Y luego 6 puntos bajos, me parece que son 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. ¿Ok? Giro el tejido, subo con una cadena, otra vez una disminución. Tejo 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. ¿Ok? Vuelvo a girar y hago una cadena, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución. Vuelvo a girar, subo con una cadena y hago 2 disminuciones. ¿Ok? Y vean, ya quedó el adorno. Ese va a ir
aquí al frente. Así. Muy bien. Dejen veo la foto. Sí. ¿Ok? Y entonces voy a rematar. Y antes de unirlo, escondo estas puntitas y vamos a hacer el logo. Ok, ya quedó y vamos a hacer esto. Lo voy a pegar en la parte de enfrente de la combi. Espérenme. Así, así. Y donde está la parte de enfrente, en medio. Así. Ok. El logo lo voy a poner al rato. Ok. Ahora, creo que los botones sí me quedaron muy grandes para los focos. ¿O no? Bueno, eso los pego al último. Ahora, vamos a hacer la defensa. Ok, para la defensa vamos a hacer 30 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Voy a tejer 30 puntos bajos. Giro, subo con una cadena y tejo otra vuelta de 30 puntos bajos. O sea, son 2 vueltas de 30 puntos bajos cada una. Y lo vamos a hacer 2 veces para la defensa de atrás y la de adelante. ¿Ok? Así. Termino esta vuelta y regreso para enseñarles. Ok, ya terminé. Giro el tejido y en la segunda vuelta subo con una cadena y tejo punto por punto. Otra vez. 30 puntos bajos, los tejo y tejo otra tira igual. ¿Ok? A ver, espérenme si los 30 puntos también son en la de atrás. Porque parece ser que la de atrás va a ser más corta. Creo que va a ser de 25 puntos bajos. Entonces, pero es el mismo. Es lo mismo tejer los 25 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena tejo punto por punto. Son 25 puntos bajos. Así. Yo creo que sí es más corta, ¿eh? Así. Ya está agarrando forma la combi. Ok. Aquí quedó. Vamos a rematar. Así. Esta es la parte de atrás. No, sí. En la parte de atrás vamos a hacerla más corta. Son 2, 4, 5, sí. En la parte de atrás vamos a hacer la tira de 25 cadenas más una y tejemos 25 puntos bajos y hacemos 2 vueltas. Esta. Uy, uy, ay, ay, ay. Voy a pegarla en la parte de enfrente. Entre lo gris y lo amarillo. Ahí está. Entonces, hago la de atrás y regreso. Y vean cómo quedó.
un poquito más abajo. Ahí está. Esto lo pego y lo corto, ¿ok? Es que ya puesta es más fácil reforzar. Y vean. Esto lo meto y ya queda. ¿Ok? Lo hago y regreso. Entonces, lo hacemos de 25 cadenas más una y regreso y hacemos la defensa de ahí atrás. Ok, miren, ya pegué las llantas, ya hice la tercera y vamos a hacer la cuarta. Vamos a tejerla con estambre gris y vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Vean, así. Ahí. Ahora, en la vuelta, ay. En la vuelta 3 vamos a cambiar el color. Y cambia color negro. Jalo. Y va a ser así. Voy a hacer un amarre. Así. Y entonces subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Así. ¿Sale? Ya casi. Espero que les esté gustando mi video. Ojalá te animes a suscribirte y a regalarme un lindo comentario con una manita arriba para que YouTube me recomiende a más personas, ¿ok? Vean, cierro con un punto deslizado. La vuelta 4 y 5 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, se les va a hacer como cazuelita. O bueno, se les va a hacer así como, miren, ya se está doblando. Eso está bien, no se preocupen, tiene que quedar así. Con la tercera vuelta, bueno, con la última vuelta, con la vuelta 5, vamos a darle la forma a la llanta. Espérenme. Así. Y ahí está. La vuelta 5 la tejo también punto por punto. ¿Ok? Vean. Así. Son 18 puntos bajos. Así. Lo tejo y regreso. Ok, ya quedó y vamos a rematar. Ay, espérame. Ahí está. Rematamos y hagan esto. Sumen la parte de en medio así. Y vean, ya quedó la llanta. Entonces, con la tirita que está aquí, voy a hacer un amarre más o menos con la punta que sobró. No tan fuerte para que no quede doblada la llanta, como si estuviera ponchada. Lo dejo así y vamos a hacer esto.
Tengo las dos llantas. Voy a pegarlas aquí y que estén alineadas a las de abajo. ¿Ok? Le voy a poner el silicón en lo gris. Y vean, así. ¿Ya vieron? ¡Ay! Se me cayó. Aquí. Y ya quedó. Dejen, pongo los foquitos y hago el escudo con maderita. Ok, ya quedó el escudo. Lo hice con una maderita y vamos a hacerle los faros. Los voy a pegar. Son transparentes porque sí, no quedaban los otros, los blancos. Entonces, vamos a ver ahí. Yo la verdad procuro tener botones de todos tamaños y colores para este tipo de cosas, porque luego uno no los tiene a la mano. Pero vean. Y tiene unos pequeños focos aquí arriba. No, son estos. Sí, aquí. Entonces, son pequeñitos en color rojo. Son como los cuartos. Ay, perdón. Vean, así. Ok. Ay, se ve hermosa. Quedó como muy gordita. Entonces aquí van los stops. Y los voy a pegar aquí y aquí el otro. ¿Ok? Ahí. Ay, ay. Ok, ya me quedó. Vean, le puse su placa. Me midió 17 centímetros por 14 de alto y 9 de ancho. ¿Ok? Pues creo que sí quedó. Espero que les haya gustado mi tutorial. Compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.